Las vanguardias del siglo XX. Las llamadas vanguardias históricas son una serie de movimientos artísticos de principios del siglo XX que buscaban innovación en la producción artística. Se destacaban por la renovación radical en la forma y el contenido, exploraban la relación entre arte y vida y buscaban reinventar el arte confrontando movimientos artísticos anteriores. En esta presentación trataremos 8 vanguardias del siglo XX: el creacionismo, el dadaísmo, el expresionismo, el estridentismo, el futurismo, el surrealismo, el cubismo y el ultraísmo. El creacionismo se inició a partir del chileno Vicente Huidobro y el francés Pierre Roberti en París alrededor de 1916. Los autores creacionistas consideraban la obra literaria como autónoma del mundo. El autor debe imitar la naturaleza, generando una nueva realidad a partir de la nada, eliminando todo lo descriptivo o anecdótico. Es por esta idea que Huidobro pretendía que los poetas llegasen a ser comparados con Dios y su creación. El más claro exponente fue Vicente Huidobro, seguido del argentino Juan Larratea, el español Gerardo Diego, Pierre Roberti, entre otros. El dadaísmo. El dadaísmo surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire en Zúrich, propuesto por Hugo Boll, escritor de los primeros textos dadaístas. Posteriormente se le unió el rumano Tristan Tzar. Este movimiento se caracterizó por rebelarse en contra de los convencionalismos, burlándose del artista burgués y su arte. Surgió el desencanto de los artistas al vivir en Europa del periodo tardío de la Gran Guerra. Tiene inclinación a lo dudoso, la muerte y lo fantasioso, por lo que se utilizan materiales inusuales o convencionalmente no mezclables, marcando así una tónica rebelde y destructiva. El dadaísmo se manifiesta contra la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, contra la pureza de los conceptos abstractos y contra lo universal en general. Algunos de sus principales exponentes son Marcel Duchamp, Hans Arp, Max Ernst. El expresionismo. El expresionismo es un movimiento cultural que surge en Alemania a principios del siglo XX. Tuvo plasmación en un gran número de campos, como las artes plásticas, el cine, la literatura, el teatro, la música, entre otros. Busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias de los tiempos. La obra de arte expresionista presenta una escena dramática, de tragedia interior. Algunos de sus exponentes son Edvard Munch y James Ensor. El estridentismo. El estridentismo nace en México entre los años 1920 y 1927. Encabezado por Manuel Maples Arce y Liszt Arzúbide, se forma bajo las teorías del futurismo italiano de Marinetti. Se caracterizó por la modernidad, el cosmopolitismo y lo urbano, así como por el inconformismo, el humor negro, el esnobismo, lo irreverente y el rechazo a todo lo antiguo. Su antecedente inmediato fue el futurismo ruso. Entre los poetas destacan Manuel Maples Arce, Germán Liszt Arzúbide y Salvador Gallardo. En prosa destacaron Arqueles Vela y Javier Icaza. Había también pintores, dibujantes y grabadistas que participaban estrechamente en el movimiento. Entre ellos destacaron Diego Rivera, Leopoldo Méndez, Germán Cueto, Ramón Alba de la Canal, Jean Charlotte y Fermín Revueltas. El futurismo. El futurismo es un movimiento artístico de vanguardia de origen italiano que surgió en el primer decenio del siglo XX a raíz de un manifiesto proclamado por Filippo Tommaso Marinetti en Le Figaro en el año 1909. El futurismo
trata de imponer un arte que celebra la fábrica, las máquinas, la velocidad y el movimiento, estableciendo un nuevo canon de belleza basado en lo mecánico, en el movimiento o en lo brusco. Prontamente, este movimiento se transformó en exaltación de la violencia, el imperialismo, la guerra y el fascismo. Entre sus mayores exponentes, además de Marinetti, se encuentran Palazzacchi, Gobboni y Soffici. El surrealismo. El surrealismo comienza en 1924 en París. La situación histórica de postguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. El surrealismo pretendió ser, más que un movimiento artístico, todo un modelo de libertad. La fuente desde la que brotaba su arte era el inconsciente. Expresaba lo que le surgía sin ningún tipo de presión por parte de la mente, y mostraban despreocupación por los valores morales y estéticos. Uno de sus principales autores fue André Breton, que fue fundador y defensor del surrealismo. Algunas de sus obras fueron Monte de Piedad y La Unión Libre. Otro autor fue Paul Eluard. El primero fue dadaísta y luego se adhirió al surrealismo. Algunas de sus obras fueron Morir de no morir, El libertad del amor y La evidencia poética. El cubismo. El cubismo tuvo su origen en el año 1907. Es un arte mental, un arte de expresión de ideas, es decir, busca plasmar de modo simultáneo un objeto visto desde múltiples ángulos. El cubismo fue uno de los primeros movimientos artísticos del siglo XX, desarrollado en Francia. Se aleja de los colores típicos del impresionismo, ya que no es el color lo más importante, sino la figura. El cuadro cubista pretende representar al mismo tiempo todas las formas posibles de ver una figura. Algunos de sus exponentes más importantes son Pablo Ruiz Picasso, que es la figura central del cubismo, y algunas de sus obras son Las señoritas de Avignon y La mujer sentada en un sillón. Otro exponente fue George Braque. Es el otro gran creador del cubismo, más intelectual que Picasso. Algunas de sus obras fueron Naturaleza muerta en mesa de árbol y Casas en el estanque. Ultraísmo. El ultraísmo fue un movimiento literario de vanguardia que se definió fundamentalmente por su oposición al modernismo y a la generación del 98. El ultraísmo se desarrolló en España y Argentina, pero fue en Argentina donde se terminó de desarrollar. La poesía ultraísta tiende a alejarse de la vida objetiva para refugiarse en la interioridad del poeta. Esta poesía, que era emoción pura y descolocaba al lector tradicional, sorprendiéndolo con sus imágenes tradicionales. Las publicaciones más famosas del ultraísmo fueron las revistas Prisma, Proa y Martín Fierro. El ultraísmo presenta una riqueza de imágenes y metáforas sorprendentes, sentido lúdico de la creación estética, un profundo lirismo, agudeza conceptual y sentido del humor. Algunos de sus máximos exponentes son Eugenio Montes y Gerardo Diego.